Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 159 al 165. Haruto Saito mantuvo su postura, con la mano firmemente apoyada contra la mesa mientras miraba fijamente a Mifune. La sala de recepción estaba en un silencio sepulcral. Sarutobi Hiruzen parecía visiblemente sorprendido, giró la cabeza hacia Haruto y abrió los ojos de par en par de forma extraña. Su mano descansaba sobre la larga mesa de madera frente a él, que ya presentaba grietas visibles debido a su involuntaria fuerza de agarre. 300 millones. 300 millones de ryō. Haruto realmente se atrevió a pedirlo. No se trataba simplemente de hacer una exigencia escandalosa. Llamarlo extorsión por parte de una bestia con cola sería más apropiado. Los ojos de Mifune permanecieron fijos en el decreto en la mano de Haruto, su respiración se aceleró y su mirada se enrojeció por la oleada de emociones. De repente, Haruto hizo un gesto con la muñeca, haciendo que el pergamino colgante se enrollara al instante. Con un movimiento rápido, lo arrojó sobre el escritorio de Sarutobi Hiruzen. Señor Hokage, por favor, guarde esto por ahora. Puede que no pueda con este tipo. Dicho esto, Haruto volvió a su posición sentada, parpadeando inocentemente hacia Mifune. ¿Quién sabía si Mifune, abrumado por la situación, actuaría impulsivamente? Confiarle el pergamino a Sarutobi Hiruzen para su custodia le proporcionó una sensación de seguridad. Por mucho que se enfadara Mifune, no podría dominar a Sarutobi Hiruzen. Decreto, 300 millones, murmuró Mifune repetidamente, con el rostro enrojecido de un inusual tono rojo. Parecía a la vez eufórico y preocupado. Sarutobi Hiruzen agarró el pergamino y lo presionó contra el escritorio mientras examinaba a Mifune. Incluso él se sentía emocionado por dentro. 300 millones, los ojos de Mifune parpadearon mientras parecía estar calculando ganancias y pérdidas, o mejor dicho, evaluando si el país del hierro podría producir una suma tan grande de una sola vez. El país del hierro era diferente del país del fuego. En el país del fuego, el ejército y el gobierno eran entidades separadas. El ejército estaba bajo la jurisdicción de Konohagakure, mientras que el gobierno estaba a cargo de la oficina del daimyo. Dado que los shinobi eran un bien escaso, los asuntos cotidianos del país del fuego, seguridad pública, comercio, impuestos eran gestionados por la administración del daimyo. Sin embargo, el país del hierro seguía un sistema singular. Gracias al legado histórico del Bushido, el líder samurái no solo comandaba a los guerreros, sino que gobernaba toda la nación. Era una unión militar gubernamental, donde el pueblo juraba lealtad no al daimyo, sino directamente al shogun. Incluso el daimyo estaba sujeto a la autoridad del shogun. Como shogun, Mifune tenía el poder de movilizar al máximo los recursos financieros de la nación. Pero 300 millones era una cantidad astronómica. Asignar 100 millones sería una carga, pero solo significaría una reducción de los fondos de reserva sin afectar significativamente a la nación. Sin embargo, si se gastaran 300 millones, sacudiría los cimientos del país de hierro. El país tendría que recortar drásticamente el gasto financiero, aplicar medidas de austeridad y ajustar los presupuestos militares y administrativos antes de recuperarse. La sala de recepción permaneció en silencio durante un largo rato. Haruto no dijo nada más. Había expuesto lo que estaba en juego, y Mifune tendría que sopesar él mismo los pros y los contras. Si se tratara de cualquier otro negociador, habrían rechazado rotundamente una extorsión tan flagrante. Pero Mifune era diferente. Era descendiente del último guerrero negro, Mokugi Maru. Poseía un intenso deseo de restaurar la nación de los guerreros negros. El decreto fue invaluable para él. Su importancia se reducía a un aspecto clave: legitimidad. Señor guerrero negro, señor Hokage, dijo finalmente Mifune, con las emociones ya calmadas. 300 millones de ryōs por la armadura negra y el decreto. Puedo aceptar este precio. Sin embargo, tengo una condición. Habla. Sarutobi Hiruzen respondió de inmediato, sus dedos subconscientemente apretando su agarre sobre su túnica debajo de la mesa.
Siempre y cuando la exigencia no fuese excesiva, estaría de acuerdo. Si entregamos 300 millones, el país del hierro se enfrentará a una grave crisis financiera, continuó Mifune. Nos llevará al menos entre 6 meses y un año recuperarnos. Durante este periodo, debemos reducir los gastos y las operaciones militares para estabilizar nuestras finanzas. Esto nos pone en una posición vulnerable. Por lo tanto, solicito que el país del hierro y Konohagakure formen una alianza. Si el país del hierro se enfrenta a una invasión extranjera, Konohagakure debe enviar fuerzas para ayudarnos. Sarutobi Hiruzen hizo una pausa, reflexionando sobre la petición, y luego se volvió hacia Haruto. ¿Qué opinas? Es una condición razonable, asintió Haruto. De acuerdo. Declaró Sarutobi Hiruzen, volviéndose hacia Mifune. Aceptamos. Estaba completamente fingiendo. Por dentro estaba extasiado. Hace apenas unos momentos, le preocupaba que el alto precio ofendiera al país del hierro. Pero precisamente por ser exorbitante, el país del hierro se vería en apuros financieros. Al carecer de fondos para defenderse en caso de un conflicto repentino, el país del hierro no tendría más opción que buscar una alianza con Konohagakure para protegerse. Sarutobi Hiruzen miró a Haruto. Una repentina sospecha surgió en su mente. ¿Había Haruto previsto este resultado desde el principio al insistir en un precio tan absurdamente alto? Dentro de la oficina del Hokage, el crujido de los fuecos de madera contra el suelo era nítido. Koharu Utatane caminaba de un lado a otro frente al escritorio, con los brazos cruzados y el rostro ensombrecido por la frustración. Sarutobi Hiruzen la había excluido deliberadamente de las negociaciones de la tarde, lo que la enfureció, aunque no tenía forma de intervenir. Ella solo podía esperar allí noticias. Creak. La puerta de la oficina se abrió de repente. Sarutobi Hiruzen y Haruto entraron uno tras otro. La expresión de Sarutobi era sombría, aunque no mostró sorpresa al ver a Koharu en la oficina. Señor Hokage. ¿Cómo te fue? Koharu dio un paso al frente, dirigiéndose a Sarutobi con un tono de descontento que indicaba cierta distancia entre ellos. Tras hablar, le lanzó una mirada fría a Haruto. Desde que Sarutobi había decidido tomar a Haruto como su alumno personal, ella se había opuesto a la idea. Ahora, una vez más, Haruto había causado más problemas. Aunque apenas habían interactuado, ya le desagradaba. Está decidido, respondió Sarutobi Hiruzen con su habitual tono autoritario. ¿Listos? Koharu se quedó atónita por un momento. Sarutobi ya la había pasado, así que se giró rápidamente para seguirla. ¿150 millones? ¿El país del hierro estuvo de acuerdo? Accedieron, pero no por 150 millones, dijo Sarutobi mientras llegaba a su escritorio. Ah, entonces, ¿cuánto? Koharu se relajó un poco. Era lógico que la cantidad final fuera menor. 300 millones, afirmó Sarutobi rotundamente, tomando asiento. Los ojos de Koharu se abrieron en estado de shock. Ella quedó completamente aturdida, congelada en el lugar como una estatua. Todo gracias a Haruto. Excelente trabajo. Sarutobi se giró hacia Haruto y asintió con aprobación. No te juzgué mal. Haruto curvó sutilmente la comisura de sus labios. Sarutobi claramente había manipulado la situación, pero ahora hacía parecer que lo había previsto todo desde el principio. Señor Hokage, he completado la tarea que me confió. ¿No es hora de que cumpla su promesa? Preguntó Haruto con una sonrisa. Sí, si te pertenece, te lo daré sin problema. Dijo Hiruzen Sarutobi mientras miraba a Koharu Utatane. Luego añadió. Koharu, respecto a la transacción financiera con el país del hierro, te la dejo a ti. Mifune y los demás ya te esperan. Adelante. Koharu volvió a la realidad, abrió la boca como para preguntar algo, pero al final no dijo nada. Juntó las manos, formó un sello y desapareció del lugar. No había necesidad de preguntarle directamente a Hiruzen Sarutobi. Simplemente podía pedirle a Mifune que conociera los detalles de la negociación. Con Koharu desaparecido, solo Haruto Saito y Hiruzen Sarutobi permanecieron en la oficina. Haruto, esta vez has conseguido grandes beneficios para Konoha. 300 millones de ryos. Debo recompensarte como es debido. Dijo Hiruzen Sarutobi con un dejo de diversión en su tono. Hokage-sama, quizás lo ha olvidado mal. Haruto se puso alerta y dijo rápidamente. El precio es de 300 millones de ryos, pero según nuestro acuerdo previo, tengo derecho a la mitad de cualquier cantidad que supere los 150 millones de ryos.
Eso significa que 75 millones de ríos me pertenecen. Naturalmente te daré tu parte, afirmó Hiruzen Sarutobi, pero luego cambió de tema. Dejemos el tema del dinero a un lado por ahora. El país del hierro aún no ha entregado los fondos, así que no puedo darte tu parte por adelantado. En su lugar, hablemos de lo que querías originalmente, la técnica del dios del trueno volador. En cuanto terminó de hablar, Hiruzen Sarutobi se levantó, juntó las manos a la espalda y se hizo a un lado. Hay algo que debo aclararte de antemano. Por favor, Okage-sama, adelante. ¿Sabías que dominar la técnica del dios del trueno volador requiere un talento excepcional para el ninjutsu espacio-temporal? Se requiere una percepción espacial extraordinaria. Sin ese talento, es imposible dominar esta técnica en toda una vida. Preguntó Hiruzen Sarutobi, girándose para mirar a Haruto. ¿Qué opinas? ¿Cuánto talento tienes en este aspecto? Okage-sama, el hecho de que tenga o no el talento no debería influir en si me entrega el pergamino del dios del trueno volador, ¿verdad? Respondió Haruto de inmediato. Eso no formaba parte de nuestro trato. Cierto, no importa. Te lo daré sin duda. Le aseguró Hiruzen Sarutobi. Sin embargo, añadió. Pero debo evitar que tomes el camino equivocado y desperdicies tu potencial. Debes entender que un ninja capaz de dominar la técnica del dios del trueno volador es uno entre 10.000. Ni siquiera yo tengo el talento para ello. No solo he intentado aprender la técnica yo mismo, sino que también les he dado partes del pergamino a Orochimaru y Colmillo Blanco, con la esperanza de que pudieran dominarlo. Al final, todos fracasaron. Entonces Naruto sintió que había algo más en lo que decía Hiruzen Sarutobi. Así que... te entregaré el pergamino del dios del trueno volador, pero si no logras progresar en su dominio, debes detenerte de inmediato. Declaró Hiruzen Sarutobi. Fijemos un plazo. 3 años. Si no progresas en 3 años, debes rendirte. Haruto ahora lo entendía. Hiruzen Sarutobi temía perder el tiempo. La dificultad de dominar la técnica del dios del trueno volador era altísima. Si Haruto carecía de la aptitud, pero se obstinaba en ella, estaría desperdiciando años y talento valiosos. Okage-sama, quédese tranquilo. Si descubro que no tengo aptitud para la técnica del dios del trueno volador, la abandonaré sin dudarlo, dijo Haruto. Bien. Hiruzen Sarutobi asintió. Caminó por la oficina con las manos en la espalda antes de volver a mirar a Haruto. Una cosa más. Debes recordar. La técnica del dios del trueno volador no debe transmitirse. Si descubro que se la has enseñado a alguien más, no me culpes por ser despiadado. Esto, Haruto dudó. Lo que dijo Hiruzen Sarutobi era razonable, pero su vacilación parecía inusual. ¿Qué pasa? Hiruzen Sarutobi frunció el ceño levemente y entrecerró los ojos. Okage-sama, la cosa es así. Haruto eligió sus palabras con cuidado. Entiendo que la técnica del dios del trueno volador es un jutsu prohibido, y jamás la transmitiría sin permiso. Sin embargo, ¿qué pasaría si, hipotéticamente, un día aceptara un discípulo directo, y esta persona poseyera un talento excepcional en el ninjutsu espacio-temporal? ¿No podría enseñárselo? Hiruzen Sarutobi se sorprendió y miró a Haruto con una expresión extraña. Este niño sí que estaba pensando en el futuro. Ya estaba hablando de tomar un discípulo en el futuro. Tenía solo 12 años. Tomar un discípulo estaba al menos a 10 o 20 años de distancia. Si es tu discípulo directo, sí, puedes enseñarle. Asintió Hiruzen Sarutobi. Sin embargo, hay una condición. Debe ser un ninja de Konoha, absolutamente leal a Konoha. Los jutsus prohibidos de Konoha jamás deben transmitirse a extraños. Por supuesto, Okage-sama, tiene mi palabra, le aseguró Haruto, sintiendo una gran sensación de alivio. Sabía que dominar la técnica del dios del trueno volador por sí solo sería casi imposible, así que necesitaba hacer trampa. Tuvo que discutir la técnica con alguien con el talento necesario para obtener fragmentos del pergamino del dios del trueno volador. Y Haruto sabía perfectamente que había una persona así en Konoha. Alguien que pudiera ayudarlo a dominar la técnica del dios del trueno volador dentro de un período de tiempo determinado. Esa persona no era otro que el futuro cuarto Hokage, el segundo ninja en dominar la técnica del dios del trueno volador, un prodigio conocido como Destello Amarillo, que murió trágicamente joven. Minato Namikaze. Aunque Minato solo tenía 8 años ese año y aún estudiaba en la Academia Ninja, Haruto creía que el talento era innato y no estaba ligado a la edad.
Dado que Minato estaba destinado a dominar la técnica del dios del trueno volador en el futuro, significaba que incluso ahora, a sus 8 años, ya poseía la actitud necesaria. Siempre y cuando lo entiendas, dijo Hiruzen Sarutobi mientras miraba a Naruto. Espérame aquí. Regresaré enseguida. Dicho esto, se desvaneció. Por supuesto, había ido a recuperar el pergamino del dios del trueno volador. Las emociones de Danzo fluctuaron enormemente, e incluso su respiración se volvió inestable. Hiruzen Sarutobi miró a Danzo antes de levantar la mano hacia Naruto Saito. Continúa. Y recuerda mis advertencias. Sí. Naruto Saito agarró con fuerza el pergamino, respondió con rapidez, se giró y se fue rápidamente. Danzo miró fijamente la espalda de Naruto Saito. Solo después de que Naruto salió y cerró la puerta, se giró bruscamente hacia Hiruzen Sarutobi y le preguntó: Hiruzen, ¿por qué le diste la técnica del dios del trueno volador a ese mocoso? Completó la tarea que le asigné y trajo más beneficios a la aldea de la hoja. Esto es lo que se ganó, dijo Hiruzen Sarutobi con indiferencia, con un tono ligero, como si la técnica del dios del trueno volador no fuera nada significativo. Hiruzen. Danzo se quitó la máscara, abriendo mucho los ojos mientras miraba fijamente al Hokage. El pasado de ese chico es muy cuestionable. ¿Cómo puedes simplemente entregarle la técnica del dios del trueno volador? Su agitación era evidente. No hay razón para no hacerlo, dijo Hiruzen Sarutobi, sentado tras su escritorio, mirando de reojo a Danzo. Es solo un ninjutsu. Aún no sabemos si podrá dominarlo, así que ¿por qué estás tan preocupado? No representará una amenaza para la aldea de la hoja. La expresión de Danzo se ensombreció y, tras respirar hondo, preguntó lentamente: ¿Cómo se ganó tu confianza? Esto era algo que Danzo no podía comprender. No sabía lo que Tsunade y los demás le habían contado a Hiruzen ese día, ni Hiruzen había compartido ningún detalle con nadie más. Hiruzen Sarutobi miró a Danzo en silencio. Su postura lo dejaba claro. No iba a dar explicaciones. No tenía ninguna obligación. Era el Hokage. Había cosas que solo él necesitaba saber. Primero decidiste tomarlo como tu discípulo directo, y ahora le has dado la técnica del dios del trueno volador. La voz de Danzo se volvió más grave, su mirada más aguda. En el futuro, ¿planeas cederle el título de Hokage? Danzo estaba pensando demasiado las cosas. Pero no le quedó más remedio que pensar así. El segundo Hokage, Tobirama Senju, tuvo 6 discípulos directos. Aparte de Uchiha Kagami, quien pereció en la primera gran guerra ninja, los 5 restantes, incluido Hiruzen Sarutobi, ocupaban ahora los puestos más altos de poder en la aldea de la hoja. Los 5 habían llegado a un consenso hacía tiempo. El próximo Hokage debía ser un sucesor directo de Tobirama Senju. Incluso si se saltaba una generación, debía permanecer dentro de ese linaje. En otras palabras, el sucesor del Hokage debía ser un discípulo o bisílabo de Tobirama Senju. Hiruzen Sarutobi era el actual Hokage. Si alguna vez renunciaba o caía en combate, su sucesor debía cumplir esta condición. El puesto de Hokage debe heredarse dentro del mismo linaje. No se trataba de clanes ni de antecedentes, sino de transmitir la voluntad de Tobirama Senju. Los 5 discípulos directos de Tobirama Senju estuvieron firmemente de acuerdo con esto. Esta era una regla no escrita que jamás podía declararse públicamente. Si Hiruzen Sarutobi se retiraba, quienes podrían sucederlo serían los 4 líderes superiores restantes, sus discípulos y bisnietos, y los discípulos y bisnietos directos de Hiruzen. Sin embargo, en la práctica, entre los 4 oficiales de alto rango, solo Danzo cumplía los requisitos para convertirse en Hokage. Porque era lo suficientemente fuerte. El Hokage debía ser un ninja de élite con una fuerza considerable. Los otros 3 Goharu Utatane, Omura Mitokado y Torifuwa Kimichi no eran lo suficientemente fuertes. Aparte de Danzo, su generación no tenía otros candidatos. Y entre la siguiente generación de sucesores, ninguno de los estudiantes de los 4 asesores era lo suficientemente fuerte como para convertirse en Hokage en el futuro. Solo los discípulos de Hiruzen Sarutobi, sus 3 estudiantes directos, Tsunade, Jiraiya y Orochimaru, tenían el potencial de convertirse en Hokage si se les juzgaba puramente por su fuerza. Eso significaba que, tal como estaban las cosas, los 4 candidatos para el puesto de Hokage eran Danzo, Tsunade, Jiraiya y Orochimaru. Y ahora, había otro. Naruto Saito. Naruto Saito no solo se convertiría en discípulo directo de Hiruzen Sarutobi,
sino que su monstruoso talento implicaba que su fuerza futura sería impredecible. Además, Hiruzen Sarutobi le había otorgado la técnica del dios del trueno volador, la técnica característica de Tobirama Senju. Esto pareció un respaldo oficial. Danzo no podía ignorarlo. Le importaba mucho. Porque quería ser Hokage. Hace más de una década, compitió contra Hiruzen Sarutobi por el puesto de Hokage. Pero como Hiruzen había sido el sucesor elegido por Tobirama Senju, Danzo lo intentó todo y aún así perdió. Pero él nunca había renunciado a convertirse en Hokage. Y ahora se estaba volviendo paranoico. Porque estaba obsesionado con ello. ¿No es demasiado pronto para hablar de esto ahora?, dijo Hiruzen Sarutobi con frialdad. Comprendía perfectamente los pensamientos de Danzo. Estoy en mi mejor momento. Si no ocurre nada inesperado, puedo seguir liderando la hoja otros 20 años. En cuanto a Naruto, aún es joven. Su futuro es incierto. Podremos hablar del futuro cuando llegue el momento. Por ahora, concentrémonos en el presente. La expresión de Danzo cambió de forma impredecible. Tras un momento, habló en voz baja. ¿De verdad crees que ese mocoso puede dominar la técnica del dios del trueno volador? Las posibilidades son muy escasas, dijo Hiruzen Sarutobi, negando con la cabeza y mirando a Danzo. En realidad, no se lo ofrecí. Lo pidió él mismo. Decidí dejar que lo intentara. Aunque tuviera un talento extraordinario, le llevaría al menos de 10 a 20 años dominar la técnica del dios del trueno volador. Al escuchar esto, el corazón de Danzo se relajó un poco. Comprendió que Hiruzen Sarutobi simplemente estaba dejando las cosas abiertas. En realidad, Hiruzen no creía que Naruto Saito pudiera aprender la técnica con éxito. Danzo pensó un momento y de repente se encontró riendo de su propia paranoia. Había estado dándole demasiadas vueltas a las cosas. Un simple niño como Naruto Saito no podría cambiar nada. Tomó de nuevo su máscara y se la colocó de nuevo en el rostro, volviendo a su comportamiento habitual. ¿Alguna novedad sobre Colmillo Blanco?, preguntó Hiruzen Sarutobi, desviando la conversación hacia asuntos más urgentes. Naruto Saito regresó a su habitación e inmediatamente entró en un estado meditativo, ajustando su enfoque antes de abrir el pergamino de la técnica del dios del trueno volador. El pergamino era larguísimo, lleno de caracteres diminutos y densos, pero todo estaba escrito con claridad. Naruto Saito lo memorizó rápidamente, sin preocuparse por entenderlo aún, solo asegurándose de recordar cada palabra. 30 minutos después, lo había memorizado todo. Para asegurarse de que no hubiera omisiones, lo revisó repetidamente. Pasó una hora. Cuando el pergamino comenzó a emanar una fluctuación de chakra que indicaba una autodestrucción inminente, Naruto Saito se dirigió rápidamente a la ventana y arrojó el pergamino afuera. ¡Bum! El pergamino explotó en una bola de fuego afuera, su fuerza era incluso mayor que la de una etiqueta explosiva. Naruto Saito ignoró la explosión y se sentó en su escritorio. De su espacio de almacenamiento, sacó un pergamino en blanco y empezó a transcribirlo todo de memoria. En la Academia Ninja de Leaf Village. Vestido con una túnica negra y gafas de sol, Naruto Saito estaba de pie cerca de los árboles afuera de la escuela, escaneando a los estudiantes mientras salían. Estaba buscando a Minato Namikaze. El camino de Naruto Saito para dominar la técnica del dios del trueno volador fue asegurado por Minato Namikaze. No se atrevía a confiar en su propio talento. No era autodesprecio, sino simple reconocimiento de la realidad. La técnica del dios del trueno volador era de un nivel increíblemente difícil. Incluso con talento, tomaría años simplemente empezar. Además, como había mencionado Sarutobi Hiruzen, poseer afinidad espacio-temporal era una rareza entre los ninjas, una rareza entre 10.000. Si hubiera un atajo lo tomaría. Esto era diferente a la percepción de chakra. Dado que el talento sensorial de Naruto ya había sido mejorado, su entrenamiento en la percepción de chakra progresó naturalmente a un ritmo rápido. Además, entrenó solo porque no pudo encontrar un mentor adecuado con quien hablarlo. Los ninjas de tipo sensorial ya eran escasos, y aquellos con un talento excepcional lo eran aún más. Incluso si encontraba a alguien adecuado, no tenía garantía de tener acceso a ellos. En realidad, Naruto no tenía prisa por dominar la percepción del chakra. Pero dominar al dios del trueno volador, eso sí que era urgente. Esta era una técnica que podía hacerle saltar a nuevas alturas en fuerza instantáneamente. Mientras los estudiantes salían de la escuela, también se veían algunos profesores.
Naruto no los reconoció, pero con su habilidad de visión verdadera, pudo ver la información de todos con claridad. Entre la multitud había muchos niños de edades similares. Los estudiantes de la Academia Ninja tenían entre 5 y 12 años. 5 años para matricularse y 12 para graduarse. El propio Naruto tendría entre 11 y 12 años, aunque no estaba del todo seguro. Solo podía estimarlo. Tras esperar un rato, Naruto seguía sin ver al niño de 8 años de cabello dorado y ojos azules que salía de la escuela. Justo cuando estaba a punto de moverse, un olor familiar llegó a su nariz. Antes de que pudiera reaccionar, una mano se posó en su hombro. Querido Naruto-san. Con razón no estabas en casa. ¿Qué haces aquí? Una voz burlona llegó a oídos de Naruto. Ya sabía quién era. Al girar la cabeza, vio a Tsunade a su lado. Tsunade le sonrió a Naruto con un brillo travieso en sus ojos, enviándole un escalofrío por la columna. Tsunade-sama, ¿podría no mirarme así? Naruto se ajustó las gafas de sol. La gente podría malinterpretarme. Tsunade rió entre dientes, con una sonrisa que denotaba una inconfundible picardía. Empezó a contar con los dedos. 300 millones de ríos, menos 150 millones, aún quedan 150 millones de ríos. La mitad serían 75 millones de ríos. Nunca había visto tanto dinero en mi vida. No importa cuánto, no tiene nada que ver contigo. La interrumpió Naruto. Ahora lo entendía. Con razón Tsunade de repente se comportaba tan amigablemente. Era por los 75 millones de ryo. No eran los ladrones los que debían temerle, sino gente como Tsunade que estaba interesada en su fortuna. Naruto comenzó a considerar si debería mudarse a un nuevo lugar inmediatamente para escapar de ella. No tendrás opción cuando llegue el momento, murmuró Tsunade con una sonrisa antes de dirigir su atención hacia la puerta de la escuela. Parecía que ella también buscaba a alguien. Tras mirar a su alrededor, preguntó, ¿estás esperando a alguien? Milímetros. Naruto respondió con un ligero asentimiento. ¿Quién? Presionó Tsunade. No los reconocerías aunque te lo dijera, respondió Naruto con indiferencia. Tsunade lo miró con escepticismo. Le costaba creer que Naruto conociera a alguien en la Academia Ninja. Era un forastero, no se había criado en Konoha y no parecía tener mucha interacción social. ¿Estás aquí por Uzumaki Kushina? Preguntó Naruto de repente, al darse cuenta de la posibilidad. Sí. Mi abuela me envió. La extraña, asintió Tsunade. La abuela a la que se refería no era otra que Mito Uzumaki, la esposa del primer Hokage y la Jinchuriki original del 9 colas. Mito Uzumaki seguía vivo, aunque probablemente no por mucho más tiempo. Kushina había sido traída a Konoha para suceder a Mito como el segundo Jinchuriki de 9 colas tras su fallecimiento. Actualmente, Mito vivía recluido en algún lugar de Konoha, aunque muy pocos sabían la ubicación exacta. ¿Estuviste con Lady Mito toda la tarde? Preguntó Naruto. Sí, tenía algunas cosas que decirme. La expresión de Tsunade se oscureció levemente, insinuando que lo que sea que Mito había dicho pesaba en su mente. Los dos estaban de pie junto al bosque, charlando distraídamente. Al principio, nadie le prestó mucha atención a Naruto, pero la presencia de Tsunade atraía cada vez más miradas. Algunos incluso empezaron a susurrar sobre la identidad de Naruto. Ambos mantenían la mirada fija en la puerta de la escuela. De repente, los ojos de Naruto se iluminaron. Lo había visto. Un niño de aspecto delicado y piel clara que salía de la puerta. Era más pequeño y delgado que la mayoría de los niños de 8 años, lo que daba una impresión algo frágil. Parecía tranquilo, caminando solo con una pequeña mochila a la espalda y 2 kunai atados a la cintura. Cabello dorado, ojos azules. Ese era él. Nombre: Minato Namikaze. Afiliación: estudiante de la Academia Ninja de Konoha. Reputación: 377 puntos. Relación: neutral. Naruto se movió de inmediato, caminando directamente hacia Minato. Tsunade, al notar su repentino gesto, sintió curiosidad. ¿A quién buscaba? ¿A quién podría conocer? Minato caminaba cabizbajo cuando notó una sombra frente a él. Al levantar la vista, vio una figura con una capa negra y gafas de sol que le bloqueaba el paso. La figura era aproximadamente del tamaño de un estudiante. Hola. Eres Minato Namikaze, ¿verdad? Lo saludó Naruto con una sonrisa. No te conozco, respondió Minato con cierta impaciencia. Y no acepto retos.
Si sigues molestándome, llamaré a un profesor. Haruto quedó atónito por un momento, pero rápidamente comprendió. Este niño era un genio. Aunque solo era un estudiante de la academia, aún no un ninja, ya era una estrella en ascenso. Nadie podía garantizar su éxito, pero dentro del ambiente escolar, ya era una figura reconocida. Probablemente lo desafiaban con frecuencia y se había cansado de ello. Minato no esperó la respuesta de Haruto. Simplemente lo rodeó y siguió caminando. Haruto se giró para observar a Minato, pensó un momento y lo alcanzó en pocos pasos. Pasándole el brazo por encima del hombro con naturalidad, lo siguió y ladeó la cabeza juguetonamente. Oye, chico. Qué grosero. Ah. Pervertido. Un grito repentino llegó desde la puerta de la escuela. El grito inesperado atrajo la atención de todos. En la puerta de la escuela, una niña pelirroja señaló con un dedo tembloroso a Haruto Saito y Minato Namikaze, con el pelo prácticamente erizado de pura rabia. Es él. Él fue quien me tiró fideos en la cabeza. Ese bastardo. ¿Y aún se atreve a mostrarse delante de mí? Atraparlo. Atraparlo. Gritó Uzumaki Kushina histéricamente. Ni siquiera necesitó ver el rostro de Haruto, solo reconocer la capa negra desde atrás fue suficiente para que pudiera identificarlo. ¿Cómo se atreve a intimidar a Kushina? Agárralo. No lo dejes escapar. Los estudiantes en la puerta de la escuela se enfurecieron al instante. El estatus de Kushina en la Academia Ninja había cambiado drásticamente desde que fue objeto de acoso y burla. Ahora, un solo grito suyo podía congregar a una multitud de estudiantes que se lanzaban contra Haruto. Haruto miró a Kushina y murmuró, niña molesta, antes de agarrar a Minato Namikaze y correr hacia un bosque cercano. En cuestión de segundos, desaparecieron de la vista. Los estudiantes que lo perseguían eran todos de la Academia Ninja. No podían seguirle el ritmo. Para cuando llegaron al límite del bosque, Haruto ya había desaparecido. No tuvieron más remedio que abandonar la persecución. A excepción de Uzumaki Kushina. Apretó sus pequeños puños y se lanzó de cabeza hacia el bosque, sin querer soltarlo. En ese momento, Tsunade apareció detrás de ella y la alzó en brazos, riendo entre dientes. Mi pequeña, ¿qué te hizo esta vez? ¿Por qué estás tan enfadada? Tía Tsunade. Fue él. Fue él. Exclamó Kushina, agitando los brazos frenéticamente. Siempre me intimida. El otro día, incluso me tiró un plato de fideos en la cabeza. Todos lo vieron. Fue muy vergonzoso. Vale, ya lo entiendo. Tsunade le revolvió el pelo a Kushina con una sonrisa burlancia. Te ayudaré a vengarte. Pero ahora no, la abuela quiere verte. Cenaremos en su casa. Kushina seguía jadeando de ira, con los ojos llenos de frustración. Lanzó una última mirada furiosa hacia donde Haruto había huido antes de volver a mirar a Tsunade, haciendo pucheros. Entonces, tía Tsunade, tienes que cumplir tu palabra. Tienes que castigar a ese gran pervertido por mí. Tsunade asintió con una sonrisa traviesa, tomando la manita de Kushina. Vamos, la abuela nos espera. Aún enfurruñada, Kushina pateó una pequeña piedra en el suelo, haciéndola volar. Mientras caminaba, miraba fijamente hacia el bosque, con la irritación aún presente. Tsunade, sujetando la mano de Kushina, también echó un vistazo rápido hacia donde había corrido Haruto. Entonces, de repente, preguntó. Kushina, gran pervertido, el chico que se llevó consigo, ¿lo conoces? Kushina la miró y asintió con mal humor. Sí, estamos en la misma clase. Ah, ¿sí? ¿Tu compañero de clase? ¿Cómo se llama? Ese mariquita, resopló Kushina. Ya te hablé de él antes. ¿Te refieres a Minato Namikaze? Sí, esa mariquita. Tsunade parpadeó sorprendida. De hecho, conocía a Minato Namikaze. No personalmente, pero tenía cierta reputación. Cada generación en la Academia Ninja tenía talentos destacados, y Minato era uno de ellos. Pero lo más importante es que Kushina ya había hablado de él antes. Tsunade le preguntaba a menudo sobre su vida escolar, y Kushina mencionó en una ocasión a Minato Namikaze en particular. Se quejaba de que era demasiado delicado, casi como una niña, con su piel clara y rasgos suaves. Para colmo, era obsesivamente limpio y rara vez se peleaba con los demás. A pesar de ser considerado un genio, a Minato no le gustaba entrenar. Siempre se comportaba con una actitud distante y de superioridad, negándose a participar en peleas. ¿Y si alguien intentaba obligarlo a participar?
simplemente lo denunciaba a los profesores. Delatar a los profesores es un pecado imperdonable en la jerarquía social de la escuela. Entre los estudiantes, existían reglas no escritas. Las peleas ocurrían en lugares ocultos a la vista de los profesores, y los desafíos se aceptaban o se concedían. Denunciar a los profesores era la mayor traición, y quienes lo hacían eran marginados. Por esta razón, Minato Namikaze era considerado un cobarde. A pesar de su talento, se le consideraba tímido, excesivamente limpio y un chismoso. Por eso se ganó el apodo de Mariquita. Kushina siempre había menospreciado a Minato. Era una figura dominante en la escuela, y a menudo lideraba las peleas grupales. Pero eso no era lo importante. A Tsunade no le importaba en realidad qué clase de persona fuera Minato. Era solo un niño que aún estudiaba en la Academia Ninja. Cada año aparecían los llamados estudiantes genios, pero muy pocos se convertían en verdaderos genios. La mayoría terminaba como Chunin regular tras 10 o 20 años de entrenamiento. Lo que realmente intrigó a Tsunade fue: ¿por qué Haruto Saito estaba buscando a Minato Namikaze? ¿Cuándo se conocieron? ¿Qué estaba planeando Haruto? Un encuentro improbable. Distrito del mercado concurrido, casa de huésped de Senbi. Era un restaurante de gama media, no especialmente grande, de solo 3 plantas. Pero estaba limpio y bien cuidado. Haruto condujo a Minato al segundo piso y eligió un asiento junto a la ventana. Minato, sentado frente a él, tenía una compostura inusual para su edad. A diferencia de la mayoría de los niños que miraban a su alrededor con curiosidad, él permanecía quieto, con movimientos mesurados y silenciosos. Haruto llamó a un camarero, pidió comida y le entregó el menú a Minato. El chico lo tomó sin dudarlo y eligió sus platos favoritos. Después de que el camarero se fue, ambos instintivamente tomaron servilletas y limpiaron la mesa frente a ellos. Luego se miraron el uno al otro. Ninguno de los dos habló. Al parecer ambos pensaron que la mesa no estaba lo suficientemente limpia. ¿No tienes curiosidad?, rió Haruto. ¿Sobre ese mocoso que me acaba de gritar? Minato negó con la cabeza, pero luego añadió: he oído algunas cosas. Al parecer, Lord Haruto una vez la acosó. Fue un malentendido. Una línea negra apareció en la frente de Haruto. Este chico era demasiado directo. Yo también lo pensé, respondió Minato con serenidad. No creo que el señor Haruto hiciera algo así. Buen chico, sonrió Haruto. No te crees los rumores sin fundamento. Eso significa que mi reputación sigue intacta. No sé mucho sobre la reputación del señor Haruto, dijo Minato con naturalidad. Pero creo que Lady Tsunade no dejaría que alguien que acosó a Kushina viviera tanto tiempo. Haruto se estremeció. Este chico sí que tenía la lengua afilada. Señor Haruto, ¿me busca por alguna razón?, preguntó Minato directamente. Solo quería conocerte, respondió Haruto con una sonrisa. He oído que eres un genio, y siento que tenemos mucho en común. Por ejemplo, a ambos nos gusta la limpieza. Oh. Minato asintió pero no dijo nada más. Entonces, tú y esa mocosa, Kushina, son compañeras de clase, ¿verdad?, preguntó Haruto. Milímetros. Minato tarareó en señal de acuerdo. ¿Cómo es tu relación con ella?, continuó Haruto. Tenía genuina curiosidad. Después de todo, en la línea temporal original, Minato y Kushina acabarían siendo marido y mujer. No la conozco mucho, negó Minato Namikaze con la cabeza. No tenemos ninguna relación especial, solo somos compañeros de clase. Como era de esperar, Haruto Saito ya había adivinado esto porque la diferencia de personalidad entre Minato Namikaze y Kushina Uzumaki era enorme. Minato era tranquilo y sereno. Si esta personalidad perteneciera a un adulto, sería bastante agradable, pero en un niño, lo hacía parecer inusual. Demasiado reservado e introvertido. Kushina, por otro lado, era apasionada, de carácter fuerte y extremadamente vivaz. Entre niños, la personalidad de Kushina era normal, mientras que la de Minato no. Esta diferencia dificultaba que conectaran como amigos. Sin embargo, en el futuro, sus personalidades contrastantes se complementarían. Por supuesto, la razón principal por la que finalmente se juntaron fue que Minato había salvado a Kushina. ¿Tienes algún sueño?, preguntó Haruto, simplemente para conversar. Convertirme en Hokage, respondió Minato inmediatamente, sin dudarlo ni avergonzarse, a pesar de lo ambicioso y descabellado que parecía el objetivo. Me gusta eso, dijo Haruto con una sonrisa.
La comida llegó rápido. Haruto y Minato solo llevaban un rato charlando cuando un camarero se acercó con una bandeja. Haruto había pedido ramen con 2 guarniciones, mientras que Minato también había pedido ramen. Comenzaron a comer mientras continuaban su conversación, aunque era principalmente Haruto quien hacía preguntas y Minato quien respondía. Haruto buscó de repente a Minato e incluso lo invitó a comer con una excusa bastante floja, pero a Minato no pareció importarle. Esto le ahorró mucho esfuerzo, pero aún no lograba comprender cómo funcionaba la mente de Minato. Tenía grandes ambiciones, un talento increíble, pero no era arrogante, simplemente increíblemente tranquilo. Los genios a menudo se sienten solos. Minato era precisamente ese tipo de genio. Curiosamente, su hijo en la historia original, Naruto Uzumaki, había tomado el camino completamente opuesto, excesivamente enérgico y extrovertido. ¿Has considerado graduarte antes?, preguntó Haruto. Con el talento de Minato, graduarse antes no sería difícil. Solo era cuestión de si quería o no. Es importante construir una base sólida, negó Minato con la cabeza. Todavía me quedan muchas cosas por aprender. La Academia Ninja no solo enseñaba habilidades básicas de combate. También abarcaba materias como matemáticas, lengua, historia del mundo ninja y geografía. Incluso enseñaba trabajo en equipo y pensamiento estratégico. Cómo los ninjas debían cooperar entre sí. Deberías considerar graduarte pronto, sugirió Haruto. Leer miles de libros no es tan bueno como caminar miles de kilómetros. Por mucho conocimiento que adquieras con los libros de texto, nunca se comparará con experimentar las cosas por ti mismo. Minato no respondió, simplemente comió sus fideos tranquilamente. Sin embargo, Haruto sabía que Minato acabaría graduándose antes de tiempo. La edad normal para graduarse era 12 años, pero en la historia original, Minato se graduaba a los 10. El tiempo es oro. No deberías desperdiciar tu talento en la Academia Ninja. Esto es solo el comienzo. Haruto continuó persuadiéndolo. Eres un hombre que aspira a convertirse en Hokage. Haruto-sama, ¿por qué le importa si me gradúo antes o no? Minato levantó la vista de repente, con cierta sospecha en sus ojos. Hago esto por tu bien, respondió Haruto con una sonrisa, y su tono adquirió de repente un aire misterioso. ¿Sabes? Tengo una habilidad especial. Sé leer a la gente. Puedo predecir ciertos aspectos del futuro de una persona, o mejor dicho, puedo presentir el destino que le espera. Puedo ver su potencial, veo grandeza en ti. Y si bien es cierto que el oro brillará pase lo que pase, quiero que brilles antes, con más intensidad y con más brillo. No te creo, dijo Minato sin rodeos, mirando directamente a Haruto. ¿Qué es lo que no crees?, preguntó Haruto. No creo que se pueda predecir el futuro. Es imposible, afirmó Minato con seriedad, con palabras directas como siempre. TSK. Haruto chasqueó la lengua. Este chico sí que tenía un don con las palabras. Mi talento es ampliamente reconocido, añadió Minato, completamente despreocupado. No necesitas inventar una razón así. Creo que tienes otro propósito al buscarme. TSK, suspiró. Haruto suspiró y negó con la cabeza, señalando a Minato con el dedo. Niño, aún eres demasiado joven. Hay muchas cosas en este mundo que no entiendes. Que no sepas algo no significa que no exista. No te apresures a descartar las cosas. En ese momento, Haruto realmente parecía uno de esos misteriosos adivinos, tanto en su tono como en su expresión. Haruto-sama, no me parece muy divertido que intentes gastarme bromas, dijo Minato con calma. ¿Ves? Te lo dije, no descartes las cosas tan rápido. De hecho, puedo demostrártelo, dijo Haruto con una sonrisa misteriosa. Luego, le indicó a Minato que esperara y miró hacia la ventana. Afuera, las calles estaban llenas de gente. Estaba anocheciendo, la hora de mayor actividad en el distrito comercial. Haruto examinó a la multitud de abajo antes de retirar la mirada y hacer un gesto hacia Minato. Primero terminemos nuestra comida. Minato ya estaba mostrando signos de desinterés en las payasadas de Haruto, por lo que simplemente continuó comiendo su ramen sin prestarle más atención. Pero Haruto había perdido el apetito. Comía despacio, mirando de vez en cuando por la ventana. Después de un rato, por fin vio a la persona que buscaba. En la calle llena de gente, un hombre de mediana edad, de unos 40 años, acababa de salir de una joyería. El hombre vestía ropas lujosas, irradiando un aire de riqueza y nobleza.
Tenía el rostro bien afeitado y una sonrisa amable, pero también una autoridad natural. Vestía un kimono morado claro bordado con hilo dorado en el cuello y el dobladillo. Una daga de 60 centímetros de largo, envainada, colgaba de su cintura, con la empuñadura y la vaina adornadas con piedras preciosas de colores, tan extravagante que parecía más una obra de arte que un arma. Parecía una figura importante, quizá un rico comerciante o tal vez un funcionario de alto rango. Pero Haruto pudo ver su verdadera identidad. Nombre: Kazumoto Soichiro, alias Risu. Afiliación: Kirigakure, Niebla Oculta, Fuerzas Especiales de Tácticas de Asesinato, Unidad de Reconocimiento. Puntos de reputación: 3,197. Relación: hostil. Haruto había estado escaneando la calle en busca de espías enemigos que se infiltraban en Konoha. Niño, mira afuera. Haruto golpeó la mesa. Minato lo miró antes de levantarse de mala gana para mirar por la ventana. ¿Ves a ese tipo tan llamativo, ese que parece estar rebosante de dinero? Lo señaló Haruto. Minato vio a Kazumoto Soichiro y asintió. ¿Qué clase de persona crees que es? ¿Cuál es su identidad?, preguntó Haruto. Un hombre de negocios rico o un funcionario de alto rango, supuso Minato. Haruto asintió y luego preguntó, ¿y qué crees que le pasará hoy? Minato miró a Haruto, confundido. Miró hacia afuera y dijo, probablemente se reunirá con gente importante o hará algún negocio. Incorrecto. Haruto descartó su suposición por completo. Minato frunció el ceño ligeramente. ¿Recuerdas lo que te dije? Puedo leer a la gente. Haruto volvió a hablar con un tono misterioso. Predigo que está a punto de morir. ¿Me crees? Minato se quedó atónito por un momento, parpadeando mientras miraba a Haruto. Luego se volvió hacia la ventana. El hombre con aspecto de un rico comerciante, Kazumoto Soichiro, tenía la tez sonrosada y caminaba con paso imponente, irradiando autoridad. No parecía padecer ninguna enfermedad. Minato había aprendido en clase que al evaluar si alguien estaba enfermo o tenía lesiones internas, lo más crucial a observar eran sus ojos. Los ojos de Kazumoto Soichiro estaban brillantes y llenos de espíritu, sin mostrar ningún signo de debilidad en absoluto. Minato observó atentamente, pero no encontró nada inusual. Se volvió hacia Haruto y negó con la cabeza. Asakura-sama dijo que ese hombre está a punto de morir. ¿Cuál es su razonamiento? Ya te lo dije, tengo la habilidad de leer a la gente, dijo Haruto con una expresión completamente seria. Minato sostuvo la mirada de Haruto por un instante y luego negó con la cabeza. No lo creo. Declarar la vida o la muerte de alguien con tanta ligereza, era una tontería. Pronto lo creerás, dijo Haruto, dedicando a Minato una sonrisa misteriosa. Al instante siguiente, ante la mirada atónita de Minato, Haruto se transformó en una nube de humo negro y desapareció. Minato apenas tuvo tiempo de procesar lo sucedido cuando sintió una fuerte oleada de chakra proveniente de la calle. Giró la cabeza bruscamente hacia la ventana. En la calle, Kazumoto Soichiro avanzaba cuando, de repente, una figura sombría, envuelta en una misteriosa niebla negra, apareció tras él. Un destello de espada, un golpe como un rayo. Todo sucedió demasiado rápido. Kazumoto Soichiro percibió instintivamente la amenaza mortal. En ese instante, su cuerpo reaccionó como si se hubiera encendido, llenándose de chakra. Una intensa explosión de energía brotó de él. Giró sobre sí mismo y desenvainó la daga enjollada que llevaba en la cintura para bloquear el ataque. Clan. Kazumoto Soichiro logró interceptar el primer golpe de Haruto, pero este, con un control preciso, evitó que saliera volando y dañara el área circundante. Aún así, el impacto provocó violentos temblores en el brazo de Kazumoto, casi destrozándole los huesos. Su mano fue forzada hacia arriba, dejando su torso completamente expuesto. La espada de Haruto se elevó como un maremoto. Giró su muñeca y atacó de nuevo. Slash. La sangre se esparció por el aire como lluvia. Un destello de luz dorada estalló al tiempo que 8 o 9 cartas salían volando. Se hizo. Comparado con Haruto, Kazumoto Soichiro era simplemente demasiado débil. Incluso en una pelea justa, no habría sido rival, y mucho menos en un ataque sorpresa con el destello marcial negro. Haruto llevaba la armadura negra desde el principio. Aunque había llegado a un acuerdo con Mifune para intercambiarla, el pago del País del Hierro aún no había llegado a Konoha. Hasta entonces, Haruto no iba a entregársela.
Desde el momento en que Naruto desapareció del segundo piso del restaurante hasta el instante en que Kazumoto Soichiro yació muerto en el suelo, solo habían pasado unas pocas respiraciones. Solo entonces reaccionó la gente en la calle. Se oyeron gritos. Se desató el caos. El guerrero negro. El guerrero negro acaba de matar a alguien. Alguien que lo reconoció gritó. Muchos ya lo habían adivinado. Era Naruto. En Konoha no era ningún secreto que Naruto era el guerrero negro. Aunque no todos lo sabían, cualquiera bien informado lo sabía. Naruto recogió discretamente las 8 o 9 cartas que solo él podía ver. Entonces, la niebla negra que lo rodeaba se disipó, revelando su habitual túnica negra y gafas de sol. No había necesidad de esconderse. Ya no temía ser descubierto. La armadura marcial negra le sería entregada en unos días. La gente a su alrededor ya había huido, manteniendo la distancia. A Naruto no le importó. Se limpió la sangre de la espada con indiferencia antes de ocultarla bajo su túnica. Luego miró hacia el segundo piso del restaurante. Minato lo miraba fijamente, con los ojos llenos de sorpresa. Eso acaba de pasar. Este tipo simplemente afirmó que alguien moriría, y luego fue y lo mató. Espera, no, algo andaba mal. La mente aguda de Minato captó de inmediato el problema más profundo. Volvió a mirar el cadáver. Hacía un momento, había asumido que era un comerciante adinerado. Pero, ¿por qué un comerciante tendría una presencia de chakra tan poderosa? Claramente había sido un ninja, y uno muy fuerte, además. Entonces, ¿por qué iba disfrazado de comerciante? Wosh. Naruto desapareció de la calle. Un momento después, reapareció en su asiento frente a Minato. Sacó un pañuelo y se limpió la sangre salpicada en la manga. Luego, mirando a Minato, dijo: ¿Ahora me crees? Minato no respondió de inmediato. No iba a reprender a Naruto por su desvergüenza. En cambio, aún estaba procesando la verdadera identidad de Kazumoto Soichiro. La policía de Konoha llegó más rápido de lo que Naruto esperaba. Era un escuadrón de patrulla. 9 shinobi Uchiha, ninguno de los cuales Naruto conocía personalmente. Examinaron rápidamente el cadáver, confirmaron la muerte de Kazumoto Soichiro y escucharon los murmullos de los transeúntes. Luego, todos miraron hacia la ventana del segundo piso. Naruto los saludó con indiferencia, con aspecto despreocupado por ser arrestado. Maldita sea, es Naruto. Es mocoso, está causando problemas otra vez. Mató a alguien a plena luz del día. ¿Deberíamos arrestarlo o informar al líder del clan? Debe haber tenido una razón para esto. El shinobi Uchiha reflexionó, pero no actuó de inmediato. El estatus de Naruto era diferente ahora. Aunque no se había convertido formalmente en el aprendiz de Hiruzen Sarutobi, era bien sabido que el Hokage lo apreciaba mucho. Si este hubiera sido el antiguo Naruto, lo habrían arrestado sin más. Como ninja rebelde de la aldea de la lluvia, sus motivos habrían sido inmediatamente sospechosos. Pero ahora las cosas eran diferentes. Wosh. 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 De repente aparecieron 3 figuras enmascaradas en la calle de abajo. Anbu. Naruto reconoció a uno de ellos. Era Shinji Eisuke, el agente Anbu asignado para protegerlo. Shinji confirmó la situación con el líder del escuadrón Uchiha y luego miró hacia el segundo piso. Naruto lo saludó con la mano e hizo un sutil gesto con la mano. Shinji comprendió de inmediato, pero su expresión se ensombreció. Maldita sea. Mocoso. De todos los sitios para matar a un espía, tenías que hacerlo en medio de una calle llena de gente. Esto seguro que iba a empezar a correr rumores. Este asunto ahora está bajo jurisdicción Anbu, declaró Shinji al escuadrón Uchiha. La autoridad de los Anbu era absoluta. Con su toma de control, los Uchiha no tuvieron más remedio que retirarse. Minato se volvió hacia Naruto. ¿Lo sabías de antemano?, insistió Minato. Lo acabo de descubrir, respondió Naruto con suavidad. Te lo dije. Puedo leer a la gente. La expresión de Minato se congeló. Por primera vez, sintió que Naruto lo estaba amenazando. Fin del capítulo 165.